Señor Pachano, ¿se terminó la polémica sobre la definición de los acontecimientos de su país? No se ha terminado. No, no ha terminado la polémica. La polémica se centra en este momento, yo diría, en 3 puntos. Primero, si es que hubo o no hubo un golpe, o si fue un motín policial. Segundo, si es que el presidente estuvo secuestrado o no estuvo secuestrado y fue alguna otra situación. Y tercero, si es que esto le ha favorecido o no al presidente. Vamos por partes. Ese es el debate que hay en este momento en Ecuador. Yo en realidad cuando hacía la pregunta me refería al primer punto, si fue o no fue intento de golpe de Estado. Yo creo, y esta es una opinión personal, que no hay pistas para decir que fue un golpe de Estado. Me parece que hubo un motín policial imperdonable desde cualquier punto de vista, por razones salariales, que escaló a un nivel político, sobre todo por intervención directa del presidente de la República. Yo pienso que, y esto es obviamente una hipótesis que no se puede comprobar nunca, que si no hubiera habido la intervención directa del presidente, posiblemente esto terminaba como un problema de carácter laboral y como un problema de insubordinación dentro de las filas policiales que tenía que ser sancionado de acuerdo a sus propias reglas. ¿Y no existe, a su juicio, esto del dicho popular de que a río revuelto ganancia de pescadores? Sí, existe eso, existió eso efectivamente. Y cuando digo que escaló a nivel político, me refiero también a este aspecto. Es decir, hubo personas que viendo la situación de caos que empezó a generarse, viendo la agresión que sufrió el presidente de la República, que en efecto en algún momento, no sé si estuvo en peligro su vida, pero sí estuvo en riesgo su integridad personal, aprovecharon esto para comenzar a hacer planteamientos de carácter político, digamos, en contra del gobierno. Incluso hubo un pedido claro de renuncia del presidente por parte del partido Pachacuti, que expresa al movimiento indígena ecuatoriano. ¿Y ellos le pedían que se fuera? Ellos le pedían que se fuera. Ellos le pedían. ¿Y por qué? ¿Están tan mal las cosas en el país? No, al contrario, creo que el presidente Correa tiene un apoyo que no ha tenido ningún presidente anteriormente, pero su relación con los movimientos sociales es bastante mala, con los movimientos sociales organizados, fundamentalmente con el movimiento indígena, que ha sido el motor de la movilización social en las últimas décadas en Ecuador. Pero estamos en cualquier caso, si es así, ante una situación extraordinariamente paradójica, porque precisamente este gobierno se creó y se formó para favorecer a aquellos movimientos sociales que usted está mencionando. Así es, pero el estilo de este gobierno es un estilo que le lleva más bien a un tratamiento directo con la ciudadanía, digamos. Es lo que generalmente se conoce como un gobierno plebiscitario, no porque acuda al plebiscito como una forma de expresión de la gente, sino porque tiene una relación directa con la ciudadanía y no con la ciudadanía organizada, ya sea digamos, en sindicatos, en agrupaciones de cualquier tipo, y por lo tanto no es un gobierno que fortalezca necesariamente a las organizaciones sociales, y más bien es como que las margina, digamos así. Señor Pachano, para cerrar este primer capítulo del sí, no, intento, golpe de Estado en su país, ¿no cree usted que es un mérito que en una nación que desafortunadamente vivió hasta hace muy pocos años una crisis tras otras con cambios de presidentes en tiempos récord, que este presidente se haya mantenido en el poder ya significa un avance significativo desde el punto de vista democrático? Sí, sí, evidentemente, sobre todo desde el punto de vista de la estabilidad. La estabilidad es muy importante porque permite mirar las cosas con plazos más largos, permite romper, llamemos así, la trampa del corto plazo, y eso es muy importante. El problema que yo veo es que todo este proceso y toda esta estabilidad están extremadamente ligados y dependientes del presidente Correa. Es decir, el factor que explica
esa estabilidad es el enorme apoyo personal que tiene el presidente Correa. No es una, digamos, no hay una explicación de carácter institucional o de, digamos así, de carácter estructural, y que uno pueda decir, si no está el presidente Correa porque termina su mandato, por ejemplo, esto va a seguir. No, ahí entran las dudas nuevamente. Quiere decir que hay un liderazgo muy fuerte, que es el que juega el papel fundamental. Liderazgo fuerte, debilidad institucional. Exactamente. Señor Pachano, pasemos al segundo tema de la polémica. ¿Estuvo secuestrado el presidente Correa? Yo creo que fue una situación que no se la puede llamar secuestro. El presidente Correa, cuando se dirige al hospital de la policía, lo hace él, porque no sé por qué razones, no sé. Algunas personas han dicho que fue porque tenía que atenderse su rodilla, de la que había sido operado unos días antes, pero él podía haber ido al hospital donde le atendieron, que está muy cerca de donde sucedió esto. Luego él, desde el hospital en que estaba, que no tenía guardias en la habitación, se movía tranquilamente, los periodistas entraron, hay tomas de televisión de lo que sucedía internamente, y él desde ahí expide decretos, incluso el decreto del estado de excepción lo hace desde ahí. Hay ministros que entran y salen, él tiene reuniones, da declaraciones a la prensa, hace entrevistas desde ahí. Por lo tanto, no creo que fue un secuestro. Era una situación difícil para él, en la que podía correr ciertos riesgos, porque abajo había una cantidad de gente, de policías, que estaban enardecidos y que podían agredirle, evidentemente. No sé si esto justifique lo que sucedió después, que fue la intervención armada y con los muertos que conocemos, ¿no? Que fue, además, excepcional en el caso ecuatoriano. Usted hacía referencia a las caídas constantes de presidentes. Así es. Sin embargo, esas caídas de presidentes no produjeron muertos. Fueron caídas pacíficas, digamos. Incruentas. Incruentas. Este es el primer caso en que hay muertos en un conflicto de esta naturaleza en Ecuador en los últimos 30 años. Y el tercer punto tiene que ver, efectivamente, esta es una pregunta que no solo se hacen los ecuatorianos, sino que se lo hace la comunidad internacional. Si producto de este episodio, el presidente Correa sale o no fortalecido políticamente. En el corto plazo yo creo que sí. Y creo que sí por dos razones. Una, lo reflejan las encuestas. El presidente Correa, según algunas encuestas, ha incrementado su apoyo en alrededor de 10 puntos porcentuales. Llegando entonces, alcanzando más o menos... Está cerca del 70% de apoyo, digamos, en el país. Y segundo, él logra nuevamente cohesionar a su grupo político, Alianza País, y en general al sector que lo apoya, que se había mostrado un tanto independiente, por decir así, en los días anteriores. Precisamente la noche anterior a estos hechos, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, se debatió un veto del presidente a una ley. Y algunos de los asambleístas del partido de gobierno votaron en contra del veto, es decir, en contra de lo que había propuesto el presidente. Fue la primera vez que ocurrió esto. Y el presidente, por vía de su ministra del Interior, amenazó con disolver la asamblea dentro de un procedimiento que en Ecuador se llama la muerte cruzada, porque significaría también terminar con el mandato de él, del presidente, y convocar a elecciones generales. Esto fue una amenaza hecha a su propio grupo por esta disidencia, digamos. A partir de estos sucesos del día siguiente, ya no hay esta amenaza, ya no hay esta actitud de recurrir a la muerte cruzada, y más bien todos quienes mostraron estos signos de autonomía o de disidencia están nuevamente en las filas del presidente y en el apoyo incondicional e irrestricto al presidente. Es decir, es otro signo del fortalecimiento del presidente. Le decía, esto es en el corto plazo. No tengo una respuesta
de si esto va a ser igual en el largo plazo. Usted lo decía en una de sus respuestas, señor Pachano, el presidente a lo menos tenía antes de esta crisis una popularidad que bordeaba, según algunas encuestas, más o menos el 60%, se ha aumentado 10, el 60%. Esto podría indicar, entre otras cosas, que existe una debilidad profunda de la oposición. Sí, sí, sí. La oposición, yo diría, no podríamos llamarle oposición. Habría que hablar de oposiciones varias, de varios grupos que quieren ser oposición, pero que no encuentran un camino y no encuentran propuestas alternativas a las que tiene el presidente Correa. Hay un desierto de planteamientos desde ese lado. En las semanas anteriores a estos hechos, hubo ciertos intentos de unificación de algunos sectores de la oposición en torno a propuestas de más largo alcance. Pero me parece que estos hechos vuelven a los niveles anteriores. Porque uno de los efectos que esto tiene, una de las consecuencias de esto, es que volvemos a los niveles de polarización que existían en el país anteriormente. Y desde unos 4 o 5 meses antes, se notaba que había bajado el grado de polarización en Ecuador. Ya no había esta cosa confrontacional de que todo era blanco o negro, ¿no? O todo era a favor o en contra, y había ya un ambiente más, digamos, apropiado para el debate político. Creo que ahora volvemos a esos 4 o 5 meses antes, en donde la polarización era la característica.